Hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a este programa Erika Manualidades. En el día de hoy les traigo una idea muy chévere de hacer. Estamos utilizando botellas recicladas que también contribuye con la situación ambiental actual. Entonces espero que les guste, que disfruten del programa. Los materiales que vamos a necesitar para la manualidad del día de hoy son pinceles de diferentes tamaños, una paleta para estar mezclando los colores, también vamos a necesitar un vasito con agua para estar lavando los pinceles y del mismo modo un trapito para estarlo secando. En el día de hoy vamos a trabajar con pintura acrílica, también se puede trabajar con pintura a óleo. Debe ser una de estas dos opciones porque el vinilo no nos sirve para esta actividad, entonces para que lo tengan muy en cuenta en sus hogares. También vamos a necesitar barniz transparente para sellar nuestro proyecto para que la pintura nos perdure mucho más tiempo. Vamos a necesitar tijeras, un marcador para hacer el boceto de nuestro proyecto y vamos a necesitar guantes y una pasta para vidrio. Acá, como pueden ver en pantalla, ya tenemos 3 botellas. Una que ya está terminada, que es el ejemplo que les quería traer en el día de hoy para que vean cómo podemos trabajar esta pasta. En ese ejemplo hicimos detalles muy minuciosos, hicimos una representación del municipio de La Unión en tiempos más antiguos, donde en su mayoría las calles eran en adoquín o en tierra, donde las casas eran con puertas de madera, donde se veía muchísimo jardín, aunque ahora todavía se ve, pero en esos tiempos era un poco más tradicional esa costumbre. Entonces quise como traer esa representación del municipio para que ustedes vean un ejemplo de cómo se puede trabajar esta pasta de vidrio con detalles muy minuciosos, como pueden ver en pantalla. Aparte de eso, tenemos otras 2 botellas que pueden ver ustedes. Una que ya está previamente con una base de acrílico blanca y con la pasta. Muy importante que sepan que esa pasta debe dejarse secar de 24 horas en adelante, entonces por eso trajimos una ya realizada para poder mostrarles a ustedes cómo vamos a pintar el proyecto. Pero aparte de eso, con la última botella les vamos a mostrar cómo se pega esta pasta. Entonces espero que les guste y que me acompañen en este proceso. Bueno, como les contaba, en la botella número 1, que es esta que está en blanco, vamos a empezar a pegar la pasta. Muy importante, si tiene etiquetas, retirárselas y que esté sin nada de eso, porque eso nos va a dificultar que la pasta se adhiera al vidrio. También vamos a necesitar, como les conté ahorita, un marcador donde vamos a hacer el boceto. Como ya se los he dicho en otras actividades como pinturas, dibujos, el boceto es una serie de líneas muy básicas que nos ayudan con la proporción y con la adecuación de los objetos en el espacio, en este caso la botella. Entonces les voy a hacer un ejemplo similar al que tenemos ya realizado, que son unas flores. Para hacer el boceto de las flores es muy fácil, solo es hacer una serie de pétalos, no tenemos que entrar en detalle. La idea es entrar en detalle cuando ya tengamos aplicada la pasta. Entonces vamos a hacer una flor y unas hojitas por acá. Vamos a hacerle un tallo a esa flor también. Y en el lado opuesto vamos a hacer una flor, pero ya con otro tipo de forma, simulando más o menos una rosa. Recuerden que la textura y la forma de la flor se la vamos a dar es con la pasta, entonces acá estamos haciendo una forma demasiado básica para que de pronto no se vayan a asustar. También le vamos a hacer unas hojitas alrededor. Y así podemos dejar nuestro proyecto. Un ejemplo es que hay algunas botellas que vienen con relieve, entonces ese relieve, bueno, tapar ahí con una hojita para que no se nos vean a la hora de aplicar la pasta. Miren que el boceto es muy fácil de hacer. Ya el paso a seguir, por precaución, porque este tipo de pasta mancha, nos vamos a poner los guantes. Nuevamente recordarles que nos pueden seguir a través del canal de YouTube, Canal 8 La Unión, donde pueden ver la repetición del programa paso a paso.
de este proyecto y de los demás proyectos que se han realizado a lo largo del programa, para que estén muy pendientes y vean la repetición de estos programas si los quieren realizar. También es muy importante decirles que para hacer este tipo de relieves se debe tener objetos como estos, que son llamados espátulas, o también si no tenemos espátulas pueden ser un cuchillo mal, un tenedor. Cualquier cosa que tenga este tipo de forma nos va a ayudar a ir haciendo como la textura y el relieve que necesitamos en nuestro proyecto. También, aparte de este, pueden también conseguir gubias que se utilizan mucho en la escultura, y con ellas también vamos a poder ayudarnos a hacer textura. En este caso solo voy a utilizar una porque este tipo de textura es muy básica, es solo para mostrarles el ejemplo de cómo se pega este tipo de pasta para vidrio. Entonces, primero aplicamos un poco y ya lo vamos esparciendo por la parte donde hicimos el boceto. A medida que vamos esparciéndolo también es muy importante cómo vamos a ir haciendo esa forma de ese pétalo. Si la queremos con mucha textura, un poquito más delgada, ya es a gusto personal. En este caso le vamos a hacer una textura bien chévere. También podemos hacerle por acá por el centro una línea que es característica de este tipo de pétalos de flor. Ya ustedes le pueden hacer cualquier tipo de textura, por ejemplo si le quieren hacer por acá una ramita lo pueden hacer. Es empezar a jugar con el material. Mientras voy aplicando la pasta también les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, como lo pueden ver en pantalla, y ahí también pueden ver algunos de los proyectos que hemos realizado tanto en el programa y de manera personal. O si de pronto están interesados en una botella personalizada, pueden contactarme por ese Instagram. Vean que este es un proceso muy chévere en el que vamos dándole forma a nuestro proyecto. Como les decía, ya es a gusto personal si quieren mucha textura. Acá les estoy aplicando una textura media. Si quieren aplicar muchísimo más lo pueden hacer para que quede mucho más grueso. El grosor del relieve va en el gusto personal y también mucho en la forma. Recordemos que acá estamos haciendo una forma básica de unos pétalos de una flor. En el ejemplo que les traje en el día de hoy, podemos ver cómo con esta pasta también podemos hacer textura de techos, textura de ventanas, de flores, de puertas, de la pared. Podemos ver que hay dos tipos de pared en el ejemplo que les traje. Un tipo de pared muy rústica y otra que era un poquito más, se podría decir como en tapia, que es un poco más lisa. Entonces con este tipo de pasta podemos trabajar todo ese tipo de texturas. Es muy chévere. Luego de que le cogemos el ritmo a la pasta, podemos hacer todo ese tipo de texturas. En este que le estamos haciendo, como les digo, es un relieve muy básico, pero por eso les traje el ejemplo para que miren todas las cosas que podemos hacer con la pasta. Y también un factor muy importante en el proyecto es saber aplicar la pintura, porque si no aplicamos la pintura para lograr como esas zonas de profundidad o para lograr degradar los colores, no vamos a lograr como resaltar ese relieve que aplicamos en un inicio. Entonces es muy importante también que tengan, en este caso sí debemos tener un conocimiento previo acerca de pintura para poder aplicar en la botella que nos quede bien resaltado ese relieve. Bueno, vean que acá ya vamos aplicando a los pétalos, ya solo nos quedan faltando dos y estamos haciendo una textura muy básica. Cuando queremos hacer de pronto detalles muy minuciosos,
Mi recomendación es que sigan con otra zona de la botella y dejen secar un poquito la pasta para que esté un poco más gruesa, porque ella no es muy líquida, pero sí es muy blanda. Entonces, para hacer algunos detalles que de pronto necesitan más detalle, es mejor dejarla reposar unos minutos. Bueno, vean acá, ya voy terminando la parte de los pétalos y voy a tomar una buena cantidad para hacer la parte del centro. En la parte del centro, si quiero hacer una textura, como les decía, debe dejarse secar unos minutos, por lo que es muy blanda, y si hacemos la textura en este momento no nos va a quedar tan detallada. Entonces podemos seguir con otras zonas y dejar que esta repose un poquitico. Ahí voy a hacer el volumen de esa parte del centro y así lo voy a dejar, y luego le hago los detallitos que le quiero hacer. Por el momento voy a seguir con la parte de las hojitas. Acá ya estamos haciendo la parte de las hojas. El ejemplo, como les decía, que les traje en el día de hoy para aplicar la pasta es muy básico, son unas hojitas y unas flores. Acá no vamos a trabajar mucha textura por cuestiones de tiempo, solo es para que ustedes vean más o menos cómo se aplica la pasta. Como les dije en un inicio, esta es una pasta de vidrio, la pueden conseguir en cualquier parte, pues en cualquier ferretería, y no es muy costosa, entonces pueden animarse en hacer el proyecto que quieren. En el momento en el que ya podemos ver como bien el relieve que estamos realizando en este paso, es ya cuando vamos a pintar. Ahí ya es cuando se empiezan a ver todos estos detallitos que empezamos a hacer con esta espátula. Entonces por eso es tan importante que si quieren hacerle muchos detalles, tengan paciencia y tengan buen tiempo para hacer este proceso, para que les quede bien minucioso, bien chévere. Nuevamente recordarles que tenemos nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla, donde ustedes pueden escribirnos acerca del programa, qué quisieran ver en el programa, y también pueden participar en la rifa de las manualidades que hemos hecho en el día de hoy. Les recuerdo que estamos haciendo esta botella con relieve. Pueden participar en la rifa de la misma comunicándose al número de WhatsApp. Vean, acá ya vamos a ir haciendo la parte del tallo de la flor. Acá el tallo de la flor lo voy a hacer un poquito más plano. Entonces con la espátula me voy ayudando para crear esa superficie un poquito más plana, y se va a diferenciar inmediatamente de las otras cuando pintemos. Como les digo, ahora todo se ve como en una misma tonalidad, en una misma relieve, pero a la hora de pintar es que ya empezamos a ver los detalles que vamos aplicando en este momento. Bueno, por ahora lo vamos a dejar de este modo. Ya acá vamos a ver si de pronto ya secó un poco para poderles mostrar cuando está un poquito más seco la textura que podemos hacer. Todavía está muy blando, pero más o menos les voy a mostrar. Entonces acá de esta manera me estoy ayudando a la espátula para hacer esa textura del centro donde está el polen de las flores, que por lo general es así en puntica. Y a pesar de que estuvo fresco, vean que logramos hacer esa textura. Apenas sé que nos va a quedar totalmente rígida, entonces se ve muy bonita, y luego pintada se ve todavía más hermosa. Entonces de esta manera es que se aplica la pasta. Ya habiéndoles mostrado el proceso de aplicar la pasta, que como pudieron ver es un proceso fácil, de paciencia, de creatividad, de experimentar con texturas nuevas, vamos al siguiente paso. Como les decía, esta pasta debe dejarse secar más de 24 horas, eso depende del grosor que hicimos el relieve. Si tiene un grosor delgado pueden ser unas 24 horas, pero si estamos trabajando con relieves muy gruesos debemos dejar secar muchísimo más tiempo, para que lo tengan muy en cuenta. De eso depende que en el proyecto nos quede bien.
En nuestra segunda botella ya ha secado nuestra pasta y, como les decía, ya tiene una primera base de acrílico blanco. ¿Qué les quiero mostrar con esta segunda botella? Que por lo general, al aplicar el acrílico, nuestra pasta se va a agrietar, como lo podemos ver. Es normal. En el ejemplo que les traje en el día de hoy sucedió lo mismo y miren que al aplicar la pintura ya no está agrietado, entonces para que no se vayan a asustar si les sucede esto. Se debe dejar secar en la sombra. Entonces, como les contaba, es muy normal este tipo de grietas. Ya ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a aplicar la pintura. Como les dije en un inicio, se puede empezar a aplicar con acrílicos o con óleos. En el día de hoy vamos a trabajar con acrílicos por cuestiones de tiempo, porque como sabemos el óleo demora muchísimo en secar. Es un proceso muy diferente al del acrílico, que por el contrario seca muy rápido. Entonces, por cuestiones de tiempo vamos a utilizar acrílicos. Muy importante, para resaltar los relieves debemos de aplicar unas bases oscuras y encima con un pincel seco vamos a aplicar las mismas tonalidades pero más claras. Les voy a hacer un ejemplo con una de las hojas. Vamos a empezar con esta hoja de acá. Voy a utilizar un poco de verde y a ese verde le voy a mezclar una gotica de negro, pero solo una gotica, porque sabemos que el negro es muy invasivo y que si aplicamos mucha cantidad de negro nos va a borrar totalmente el color verde del pigmento. Entonces solo cogemos una gotica de negro y mezclamos con el verde. En este caso todavía nos está quedando un verde clarito, entonces vamos a aplicarle otro poquito de negro, teniendo mucho cuidado, como les digo, que no nos vaya a oscurecer demasiado la tonalidad verde. Yo creo que más o menos en esta tonalidad podemos hacer la base. Ya, como les decía, ustedes pueden aplicar el color como ustedes quieran, pero es mi sugerencia que hagamos este tipo de técnica, porque así se nos van a resaltar muchísimo más las texturas que trabajamos en un inicio cuando aplicamos la pasta. Entonces, como primero, aplicamos esta base de verde oscuro. Podemos jugar con los colores, aplicar demasiados verdes, no nos cerremos a solo aplicar unas tonalidades en general, porque por lo general nos casamos con unos colores y son los que siempre aplicamos, ¿no? La idea es estar experimentando, aplicar colores diferentes, que eso también le da mucha diversidad a nuestro proyecto. Como en este caso, que voy a aplicarle un poquito más de negro para hacer otro verde un poquito más oscuro, y así voy a ir dándole un poquito más de dinámica a nuestra pintura. Entonces, muy importante eso, dejar secar esta primera capa y luego con el pincel seco vamos a aplicar una tonalidad clara y van a ver cómo se van a resaltar todos esos relieves que hicimos en un inicio. Inclusive acá les voy a mostrar un ejemplo muy claro, y es en esta parte. No sé si de pronto podemos enfocar esta parte de la ventana y de la parte de arriba. Esta ventana toda la base fue negra y encima se le aplicaron los colores que ya queríamos determinado, pero miren que aplicando la base negra logramos resaltar todos esos relieves que hicimos en un inicio. Entonces por eso es importante aplicar unas bases oscuritas para que luego nos resalte bien chévere nuestra forma. Vamos a realizar un poquito más de verde para poder aplicarle a todas las hojitas. Pero como les decía, vamos a ir jugando con los verdes. En este caso, como apliqué más cantidad de verde, vean el verde que nos dio. Es un verde totalmente diferente al que acabamos de aplicar. Entonces ese lo vamos a ir aplicando por acá. Sigue siendo oscuro, pero ya tiene una tonalidad un poquito más clara. Inclusive le podemos aplicar un poquito de blanco para que también nuestro verde vaya variando. Como les decía, me gusta mucho jugar con los colores para que no nos quede todo como muy plano, sino que tenga más diversidad en cuanto al color. Vean que estamos trabajando por las gamas de los verdes oscuros
pero son por pequeños detalles, son muchos, son verdes diferentes. Este pareciese ser igual al otro, pero ya tiene una carga de blanco, o sea que ya es diferente al otro, así visualmente de pronto no lo logremos notar. Aunque acá sí se nota la diferencia entre estos dos, se ve este más oscuro. Y ya luego aplicando los colores claros encima, sí que se va a ver la diferencia. Mientras vamos haciendo este proceso, nuevamente les recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube, Canal 8 La Unión, donde pueden ver la repetición de los programas paso a paso, por si los quieren realizar en su casa, porque sé que hay muchas personas que nos están viendo de diferentes municipios y de pronto están en horarios laborales o en el lugar donde nos están sintonizando no tienen los materiales a la mano. Entonces es muy bueno que tengan conocimiento de que todos estos programas se encuentran ya grabados ahí en el canal de YouTube para que ustedes los puedan repetir en el momento que lo quieran. Este proceso de empezar a aplicar la base es un proceso muy básico, no hay nada de raro pues acá, no tenemos que tener ninguna habilidad con la pintura pues para hacer este proceso. Acá solo es como empezar a llenar todos los espacios de color. Ya el color del fondo ustedes lo pueden decidir, en este caso vamos a hacer un degradado en colores pasteles bien hermoso, pero la decisión del color del fondo ya es de ustedes. Vean que acá apliqué un poquito más de blanco y ya nos está dando otra tonalidad de verde, un poco más pastel. A la hora de pintar también podemos jugar mucho con las formas. Un ejemplo muy claro es esta hoja de acá que estoy pintando, que su relieve es un poco más pequeño y yo la hice más grande para darle un poquito más de tamaño, y ahorita ya pues con las partes claras que le vamos a aplicar encima se va a notar muchísimo más. Entonces son pequeños detallitos que le vamos dando a nuestro proyecto para que se vaya viendo bien chévere. Vamos a mirar que no nos falte ninguna hojita. Por el momento no nos falta ninguna. Entonces ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar un verde todavía más diferente de los que hemos realizado para hacer la parte de abajo, que sería la parte del pasto, césped o como ustedes lo quieran llamar. Entonces le vamos a aplicar un poquito de amarillo a ese verde que teníamos y nos va a cambiar totalmente. Ahora también voy a cambiar de pincel por uno más grande para que nos abarque más espacio y así también en cuestiones de tiempo nos rinda más. Vean que acá ya con el amarillo que le pusimos al verde ya nos dio uno totalmente diferente. Entonces a eso me refería con jugar con los verdes. Vean cómo le va dando más riqueza a nuestro proyecto aún iniciando con estas tonalidades de verde. Todas estas son diferentes y eso le va a dar mucho dinamismo a nuestro proyecto. Acá en esta parte del césped no estoy aplicando una base muy oscura, como lo hicimos con las hojas, para mostrarles también cómo queda el relieve aplicando una base clara y luego resaltando algunos detalles con un verde más oscuro o un verde más claro. Ahorita decidiremos cuál vamos a aplicar. Pero vean que con la pintura también podemos lograr acabados. Vean que acá con el pincel estoy dándole una forma muy chévere a nuestro pasto. Vamos a arreglar un poquito más de verde. Mientras vamos arreglando el verde, les recuerdo que tengo mi página en Instagram que aparece en pantalla. Ahí también pueden ver algunos de los proyectos que hemos hecho en el programa y otros proyectos ya personales. Si de pronto desean algo de mi parte, lo pueden lograr por esa cuenta de Instagram. Hablando ya de las botellas, podemos utilizar cualquier tipo de botellas en vidrio, pueden ser burbujas en las que muchas personas plantan diferentes suculentas o flores, también puede ser jarrones,
En este caso, como ya es costumbre en el programa, nos gusta mucho mostrarles cosas económicas, en este caso también cosas recicladas, que estamos muy de acuerdo con ese tipo de prácticas. Entonces trajimos 3 botellas de cerveza Pilsenón de las grandes y en esas es que estamos realizando el proyecto. Entonces no hay ningún tipo de excusa a nivel económico para no emprender y hacer estas actividades de arte, porque los recursos la verdad son muy económicos. Inclusive vean que pueden coger este tipo de cosas de la basura y darles vida a través de la pintura y pues a través del relieve en este caso. Hablando del relieve, como les había dicho en un inicio, es normal que al aplicar la base de acrílico inicial blanca tenga esas grietas. Ya vean que apenas estamos empezando a aplicar la primera base de pintura, vean que estas ya están más secas y ya no se le ven las grietas. Entonces es normal, no se vayan a asustar por eso. Acá ya vamos acabando de aplicar la primera base del césped. Y con este verde, que es más claro que las hojas, les voy a mostrar cómo queda la textura. Les voy a mostrar una de estas. Estando el pincel seco, vamos a aplicarle de esta manera acá. Y miren cómo nos queda la hoja. ¿Ven la diferencia? Lo que les decía, muy importante poner las bases oscuras para luego aplicar una tonalidad clara y así nos van quedando las hojas. Este proceso lo voy a hacer de una vez antes de tirar el fondo, porque como pueden ver, como el pincel está seco, deja algunas marcas en los bordes, entonces mejor hacerlo ahora que todavía no tenemos el fondo realizado. Voy a hacer otro verde diferente, aplicándole un poco de blanco a este verde. Como les decía, es estar jugando con los verdes. Vean que empecé con un verde y fui agregando blancos, amarillos y hemos hecho muchísimos verdes en un momentico, entonces la excusa no está en que no tenemos verdes, porque vean que con el verde básico, blanco, negro y amarillo, podemos hacer infinidad de verdes. No tenemos que comprar todas las tonalidades de verdes y decir pues que no tenemos, porque ya les enseñé cómo podemos realizarlo. Vean en este caso, con este otro verde como resalta es chévere esa relieve, o esa textura también se podría decir. Estos de acá sí están un poco más frescos, entonces todavía no los voy a aplicar. Entonces vamos a dejar este verde un momentico acá mientras se secan nuestras hojas y vamos a ir trabajando en la parte de la flor. En la parte de la flor quiero utilizar este rosa neón para la parte de arriba, de encima, como lo pueden ver, y de fondo voy a utilizar este rojo. Entonces eso, estar jugando, como les decía, con los colores, el fondo con un color más oscurito y la parte de encima que hacemos con el pincel seco un poco más clara. Al igual también lo podemos hacer al contrario, por eso acá en el césped puse una base clara para ahorita aplicarle oscura y que ustedes vean la diferencia. Vean lo que les decía de las grietas, a medida que vamos aplicando el acrílico, esas grietas van desapareciendo. Miren, por ejemplo, en el caso de las hojas que ya están listas, como no se ve ningún tipo de grieta y ahorita lo tenía. Entonces es normal, no hay ningún problema. Pero sí, muy importante también, hablando pues de pintura y de cómo se sellan este tipo de procesos, tener un barniz ya sea mate o brillante para aplicarle al acrílico, porque el óleo, como ya sabemos, tiene un terminado muy diferente al acrílico. El óleo no hay tanta necesidad de aplicarle un barniz para sellarlo, porque como sabemos, al secar tiene un terminado brillante muy lindo, entonces con el óleo no hay tanta necesidad de sellar. Pero como en el día de hoy estamos trabajando acrílico, sí es necesario que lo hagamos. También mientras voy acá pintando la flor, contarles que el barniz que tenemos, que les contaba para sellar, se debe aplicar en una parte donde haya mucha ventilación. Tratar de, si tenemos niños, que no estén cerca a nosotros cuando lo apliquemos, ponernos un tapabocas, porque este tipo de materiales son tóxicos si de pronto los inhalamos por muchísimo tiempo. Entonces también es bueno que si no hemos manipulado este tipo de elementos, sepamos todas estas cosas que les estoy diciendo antes de aplicarlos. Por ejemplo, este tipo de botellas puede ser el regalo ideal ahora en este mes de amor y amistad para
nuestra persona especial o para un amigo o amiga. Recordemos que siempre lo hecho a mano es algo muy especial, y más si lo vamos a obsequiar. Tiene muchísimo más valor. Bueno, acá ya vamos casi acabando nuestra flor. Ya como es costumbre, dejamos que esta primer base seque para poder aplicarle ahorita el color más clarito, para resaltar ese relieve. Listo, acá ya nos va quedando lista esta flor. Entonces vamos a esperar a que seque y vamos a continuar aplicando el color a la siguiente flor. Esta la vamos a pintar de un color morado. Y ya la parte de encima vamos a hacer una tonalidad de morado más clara más adelante. También, antes de que se me olvide, también pueden utilizar estos acrílicos en colores perlados para hacer las partes de arriba, que ahorita también pues les voy a mostrar cómo lo hacemos, y eso les da también un acabado muy chévere a nuestro proyecto. Listo. Entonces vamos a aplicarle morado acá a esta parte. Esta de acá, como pueden ver, le hice demasiada textura, entonces ahorita vamos a resaltar todo eso cuando le demos la segunda capa. Eso es lo chévere de esta pasta, que podemos jugar con el material como nosotros lo queramos hacer. Y este tipo de botellas para decorar espacios quedan muy bellas. Mientras vamos acá pintando la flor, también darle un saludo muy cordial a todas las personas que nos han seguido en el programa, que siempre están pendientes y nos dejan muy bonitos mensajes a través del número de WhatsApp. Muchísimas gracias por estar pendientes del programa y por seguir este proceso. También contarles que, como lo han visto en anteriores programas, hemos estado impulsando a aquellos emprendedores del municipio pues que han querido participar en el programa. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún proyecto, algún emprendimiento en esta área de las manualidades, nos pueden contactar al número WhatsApp que aparece en pantalla, y claro que sí, les vamos a dar pues este espacio para que ustedes se den a conocer, que también la idea es esa. Listo, acá ya acabamos de hacer la primera base de nuestra segunda flor, y mientras todo nos va secando, vamos a seguir con las hojas, por lo que les dije que no quiero pues que se nos pinte ahorita el fondo. Entonces vamos a acabar de hacer de una vez las hojitas, para ahora sí empezar a hacer ese degradado con colores pastel del fondo, que nos va a quedar muy chévere. Entonces, con el pincel estando seco, lo pasamos de esta manera y miren que inmediatamente se resalta el relieve que hicimos con la pasta. Vean que para esto no hay que tener pues una técnica en pintura, no. Acá les estoy mostrando cómo, y es de una manera muy fácil. Voy a hacer un verdecito un poquito más subido con un poco de amarillo para las hojitas que faltan, porque como les dije, quiero como mucha variedad en las tonalidades. Bueno, vamos a mirar de pronto cuál nos falta. En cuanto a las hojitas, ya sí está bien. Estoy dándole como unos toques a algunas zonas que veo que de pronto les falta resaltarle el relieve, pero ya así nos va quedando listo. Ahorita hacemos la parte del césped que les contaba. Entonces, como les decía, vamos a empezar a trabajar el fondo,
quiero que lo hagamos en unas tonalidades pastel o unas tonalidades claras, como ustedes lo quieran llamar. Voy a trabajar con estas dos tonalidades de azul. Este es un azul marino y este es un azul eléctrico. Entonces, para que nos queden esas tonalidades pasteles o claras como les contaba, solo es agregarle blanco a los dos colores y ya lo vamos a lograr llegar a esos tonos. Voy a utilizar un pincel un poco más pequeño para poder dar detalle. Voy a coger uno de los que ya están acá. Este puede ser. Y vamos a empezar del color más oscuro al más clarito. Entre estos dos, a pesar de que los vamos a volver pasteles, el más oscuro es este, entonces voy a iniciar con este. Saco acá la paleta. Aplico un poquitico de este azul. Y ya voy a aplicar un poquito de blanco para darle ese terminado pastel que queremos. Ya empezamos a mezclar. Y tenemos este azul como resultado. Hice bastante cantidad porque para el fondo, como el fondo es plano, sí les recomiendo que les demos unas 2 o 3 capitas al fondo, porque como les acabo de mencionar, como es plano, es mejor hacer el color un poquito más sólido, a diferencia de la textura que con unos 2 o 3 pasones ya nos queda bien. Entonces voy a iniciar por acá. Acá, para mantener la forma como del césped, también con el pincel voy haciendo el mismo movimiento que hice ahorita cuando estaba aplicando el verde. De esta manera, miren, para que ahí se siga manteniendo como esa terminación de el césped que queda así en puntica, simulando la hierba. Vean que mismo que aplico el fondo se van perdiendo las grietas que ahorita mirábamos en un inicio. También una cosa que deben tener en cuenta es que los colores pastel, por la carga de blanco que tienen, cubren más. Si ustedes pueden hacer pueden hacer el ejemplo en cualquier tipo de superficie, apliquen un color normal, por ejemplo un neón, y apliquen un color que tenga mezclado blanco, y van a ver que el color que tiene mezclado blanco va a cubrir más. Entonces también eso es lo bueno de trabajar con colores que tengan alguna cantidad de blanco, porque vean que cubren demasiado bien. Y más en el acrílico. Como les contaba, la diferencia entre, porque muchas personas de pronto la pintura más común que tienen en sus hogares es vinilo. Se preguntarán, ¿eso se puede hacer con vinilo? La verdad es que no, porque el vinilo tiene una cobertura más débil que el acrílico. El acrílico, vean que con un solo pasón, como les contaba, blanco, cubre inmediatamente, a diferencia del vinilo, que nos hubiera tocado hacer varios pasones para poder llegar a este cubrimiento que estamos dando en el primer pasón. Al igual, en este fondo vamos a dar unos 2 o 3 pasones para que nos quede bien chévere, pero si alguna persona lo quisiera dejar así, tranquilamente lo puede dejar. Nuevamente, para todas las mamás, las personas que están viendo esta bella manualidad de esta botella con relieve, si se quieren ganar esta botella que estamos realizando el día de hoy, es muy fácil. ¿Qué deben hacer? Deben contactarse al número de WhatsApp que aparece en pantalla, y ahí nos cuentan qué les gusta del programa, qué quisieran ver, y nos cuentan también que quieren participar en la rifa de este proyecto, y con mucho gusto ahí los vamos a estar anotando y estaremos también entregándoselo al ganador o la ganadora. Vean cómo ese fondo azul resalta los colores que en un inicio aplicamos. También la elección de los colores es algo muy importante. Sé que se los he dicho que es a gusto personal, pero sí es muy importante saber contrastar los colores para que nos den un terminado bien chévere. Bueno, le voy a dar la segunda capa de una vez, porque ya de aquí para arriba voy a empezar a aclarar un poco. Entonces
para no tener que volver a arreglar este. Al igual, también recordemos que con el barniz se va a sellar, entonces ahí no tenemos peligro que se nos vaya a dañar nuestra pintura. A diferencia que si la dejamos así, de pronto algún objeto que tenga punta, nuestras propias uñas, de pronto tocándolo podemos pelar la pintura. En cambio ya con el barniz vamos a tener mucha protección de nuestro proyecto, que eso es lo que nos gusta. Ya para la parte de acá del centro voy a hacer un azul un poquito más claro para ya pasar a la otra tonalidad de azul. Entonces voy a coger el azul que teníamos y le voy a aplicar un poquito más de blanco. Ahí dejé el azul que acabamos de hacer por si necesitamos dar otra capa abajo para que lo tengamos ya arreglado. Ya con esta más clarita nos vamos subiendo hasta la parte del centro para ya seguir con el otro azul. Y así lo vamos a ir degradando. El degradado consiste en cambiar de una tonalidad oscura a una clara o de un color a otro, de una manera muy sutil, que no se vea la línea que parte un color del otro. Entonces, ¿cómo logramos eso? En este caso, acá estoy aplicando el color clarito. Ya les voy a mostrar cómo. Miren que acá se ve mucho la línea entre este azul y este. ¿Cómo logramos que no se vea tanto? Con el pincel seco empezamos a hacer toquecitos, estando la pintura fresca, muy importante mencionarlo. Empezamos a hacer toquecitos para que se vaya mezclando. A medida que entre más la vayamos trabajando a esa zona, más se va a ir mezclando una con la otra y no se va a ver tanto la diferencia. Entonces vean, acá logramos degradar los azulitos sin que se vea pues como una línea que los divida a los dos, sino que se va viendo como un desgaste hacia arriba, que es lo que necesitamos. Ya así nos va quedando esta parte de acá. Ya en la parte del centro, como hay otros elementos como lo son las hojas y las flores, no es tanta la parte azul que vamos a cubrir, entonces ya no nos demoramos tanto tiempo en este paso. Porque vean que ya son espacios pequeños, inclusive acá voy a cambiar de pincel por uno más pequeño, voy a delinear hasta donde va lo azul y voy a cambiar a un pincel más pequeño para poder llegar a esas partes que se ven más lejos. Por ejemplo, estas de acá, esta esquinita de acá abajo. Voy a arreglar un poquito más de azul. Vean que hasta ahora no hemos tenido pues que hacer algo de otro mundo. Es una técnica muy fácil, que todos la podemos hacer en nuestros hogares, que podemos hacer la textura de cualquier cosa que nos imaginemos, de animales, mascotas, lo que queramos hacer lo podemos hacer con esta técnica, con esta pasta de brillo. Vean, empezamos a degradar. También nos podemos ayudar un poquito del dedito para dar esa textura un poquito más lisa, porque a veces el pincel, como estamos trabajando en vidrio, el pincel a veces es muy fuerte, entonces hay zonitas que es mejor tratar de... Vean que acá estamos tapando la parte de las hojitas que les contaba. Esta parte de azul, como es un poco más claro, sí vamos a necesitar una segunda capita, pero en un momentico la hacemos cuando esté más seco. Para que la segunda capa, en esos casos que son colores tan claros, nos pegue mejor, es mejor dejar secar, lo más recomendable. Listo, acá voy a acabar de darle un toquecito a este degradado.
Y vamos a continuar con el color de arriba. Ahorita le damos otro pasoncito a ese azul clarito. Como les decía, vamos a continuar con este azul marino y ves los mismos pasos. Cogemos un poquito del azul marino y le mezclamos blanco. Como pudieron ver, acá en la parte de abajo iniciamos con un color oscuro y seguimos en el centro con un color claro. Ahora con este color, ¿qué vamos a hacer? Con el color así tal cual, como lo aplicamos en la paleta, vamos a empezar con el color oscuro aquí arriba y luego el color claro acá. ¿Eso con qué fin? Con que los dos colores claros queden en el centro y los dos oscuros en las partes de arriba y de abajo. Y así vamos a poder lograr un degradado muy chévere. Ya como les dije, el fondo, como ustedes lo quieran hacer, está bien. Pero esta es una idea que les traigo en el día de hoy que queda muy bonita. Estoy cubriendo un poquito la parte de adentro porque al igual eso, así esté toda la botella pintada, esa partecita así se ve, entonces para que nos quede estéticamente más chévere. Nuevamente, para las personas que de pronto apenas nos están sintonizando, les contamos que estamos haciendo una hermosa botella en relieve y la estamos realizando con una pasta de vidrio. También contarles que esta botella va a ser obsequiada a nuestros televidentes, entonces si nos están viendo en este momento y quieren tener esta botella en sus hogares, lo pueden hacer contactándose al número de WhatsApp que aparece en pantalla y ahí pueden participar en la rifa de este proyecto del día de hoy. Entonces vean, acá empezamos con el color oscuro, lo vamos a llevar más o menos hasta acá. Voy a hacer una lineecita muy básica para mostrarles hasta dónde más o menos vamos a hacer el color oscuro y ya ahí sí vamos a hacer un color más claro. Al igual como les dije ahorita, a este fondo hay que darle unos 2 o 3 pasones para que nos quede bien bonito, que nos quede bien bello, porque en el primer pasón al igual va a quedar un poquito rayado y es normal, no hay ningún problema. Entonces bueno, ya hicimos la parte oscura, ahora vamos a hacer la clara. Como hicimos con el otro azul, lo mismo, tomamos un poquito de ese azul oscuro y ya le vamos a mezclar blanco, que es el que nos da ese tono pastel que queremos. Mezclamos y vean qué chévere el color que nos da. Y este color lo empezamos a aplicar acá. Primero voy a aplicar acá en todo el borde para hacer como el degradado que les contaba ahorita. Al igual está la primera capa y debemos hacer más capas, entonces así no va a ser pues el terminado final, pero sí para dar un aproximado de cómo vamos a hacer el degradado. De acá abajo que ya está un poquito fresco. Eso también es importante, a medida que vamos pintando la botella ya se van disminuyendo las zonas de donde lo podemos coger. En este caso, como la parte de abajo ya está seca, lo estoy moviendo de la parte de acá abajo. Al igual acá no le estamos degradando en esta parte porque, como ya les mencioné ahorita, esta es la primera capa, entonces ya en la segunda hacemos bien el degradado. Pero como podemos ver, las partes claras van a quedar en el centro y las oscuras en la parte de arriba y de abajo. Inclusive para esta zona de acá del centro podemos hacer un color mixto entre estos dos para que se mezclen bien chévere. Ya teniendo esta primera capa del fondo, ahora sí vamos a empezar a aplicarle la segunda capa a las flores mientras no seca el fondo para hacer el segundo pasoncito de color. Entonces vean, esta es una táctica chévere para ir trabajando. Mientras un color va secando vamos aplicando el otro y así vamos economizando también tiempo. Que hay en ocasiones que por una razón u otra debemos trabajar rápido, entonces es una muy buena opción o muy buen tip que les traigo en el día de hoy.
porque si empezamos a aplicar una sola capa y esperamos que esa sola capa seque para después poder seguir con lo otro, nos va a demorar muchísimo más. En cambio así, vean, ya apliqué la primera capa del fondo y ya las flores están secas para recibir su segunda capa. Y vean que todas las grietas que tenían un inicio ahora ya han desaparecido con esta primera capa de color que le hemos dado a todo. Bueno, vamos a esperar que seque el fondo. Mientras eso vamos a ir haciéndole la segunda capa a la flor. Como les contaba ahorita, la vamos a hacer con este rosa neón. Y vamos a tener el pincel bien seco, eso es muy importante para poder hacer este paso. Entonces cogemos un poquito de rosado y así sequito vamos a empezar a aplicarlo. Y ahí nos va a ir resaltando las partes del relieve que habíamos hecho con la pasta. Al igual como les decía, ahorita con los colores perlados le vamos a dar todavía más vida a estas texturas. Listo, ahí ya resaltamos unas de las partes de la flor. Ya ahorita con los colores perlados le vamos a dar más vida, pero antes de eso le vamos a dar unos toquecitos de luz con blanco. Así estando el pincel untado del rosado neón no hay ningún problema, vamos a tomar un poquito de blanco para resaltar aún más ese relieve. Y ahorita que esté ya totalmente seca nuestra flor, vamos a trabajarle en la parte del centro. Vamos a pasar ya en la parte del color moradito. Vamos a arreglar acá un morado un poco más clarito. Con un poquito de morado, un poquito de rosado neón para darle ese terminado un poquito más fuerte. Y un poquito de blanco. Mezclamos y vean el tono lila tan chévere que nos da. Con eso es que vamos a empezar a hacer la parte de la textura de esta flor. Muy importante secar bien nuestro pincel y ahí se van a resaltar. Vean lo chévere como se nos resaltan todas las partes que hicimos con la pasta. Ya con un pincel más pequeño vamos a hacerle algunos detalles con ese lila que hicimos. Vamos a tomarlo de acá y le vamos a dar unos pequeños detalles acá en el centro para resaltar el centro de la flor. En este caso, esta textura simula las formas de una rosa, pero como les decía, ustedes pueden trabajar con el color que ustedes quieran. De igual manera voy a coger un poquito de morado para darle profundidad a algunas zonas que se nos pintaron del rosa o del lila, como lo queramos ver. Listo, ahora vamos a esperar que seque para con los colores perlados hacer el efecto que yo les decía. Ahora, como todavía está un poco fresco el fondo y están frescas las flores para hacerlo el efecto con el perlado, vamos a trabajar con la parte que ya sí está seca, que es la parte del césped. Entonces vamos a utilizar este verde tal cual como lo tenemos acá en nuestro recipiente, que es un verde Navidad. Y con este verde Navidad, teniendo el pincel bien sequito, vamos a hacerle a resaltarle el relieve a nuestro césped. Recuerden que casi en todas las figuras que hicimos en el día de hoy utilizamos un color de base más oscuro y le aplicamos el relieve con uno claro. Acá vamos a hacer lo contrario. Vamos a coger la base que la hicimos con un verde más clarito, y con este verde Navidad que es un poco más oscuro le vamos a hacer la textura de esta manera. Miren que también resalta muy bello. Entonces pueden hacerlo así, con la base clara y aplicarle el relieve con la oscura, o la base oscura y aplicar el relieve con la clara. De cualquiera de las dos maneras, miren que les resalta toda la textura que hacemos con la pasta. Miren, qué chévere. La idea de esta técnica del pincel es que esté sequito,
para que no nos pinte muchas zonas. Vean que ahí va resaltando todas las partes que necesitamos resaltar en el césped. Y vean que también de igual manera resalta muy chévere haciendo la base clara. Entonces ya eso es como según el gusto de ustedes, pero así nos va quedando. Vamos a esperar unos minuticos para empezar a aplicar la segunda base del fondo y ya darle el acabado chévere a nuestra botella. Ahora vamos a empezar a hacer la segunda capa del fondo. Acá la primera capa se ve más clarita porque ya está seca. Hay algunos colores que cuando secan quedan más claros o algunos por el contrario quedan más oscuros. Entonces eso es normal también en este tipo de pinturas que sucede. Ya le dimos una segunda capa al fondo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pintar el centro de esta flor para ya darle los últimos toques con los tonos perlados y ya estaríamos acabando la botella en el día de hoy. También pues el último toque que faltaría sería el del barniz, pero ese ya es opcional, no tiene que ser obligación en este proyecto. Entonces vean, estoy haciendo una base de este amarillo y luego le voy a poner un poquito de amarillo neón para darle más vida a la flor. Y ya lo último que nos quedaría faltando es hacer los toques de blanco perlado, que ese también le va a dar mucha vida, ya lo van a ver por qué. Ahora sí vamos a tomar el pincel sequito y vamos a tomar un poquito de este perlado y vamos a empezar acá en la parte de las hojas para que ustedes vean cómo le da de vida. Le da como un acabado más brillante, resaltando más las formas. Acá los pétalos. Y por último en la parte del césped o pasto, como le queramos llamar. Acá el pincel debe estar demasiado seco para que no nos vaya a dejar mucho color. Ya de pronto en algunas zonas que nos pinte un poquito mal lo limpiamos. Pero miren que con este nacarado se logran ver más las texturas y dan visos con la luz, entonces queda muy lindo. Entonces ya el último paso a seguir sería aplicarle el barniz y así nos va quedando el proyecto del día de hoy. Recuerden que en el día de hoy hicimos un relieve muy básico para que ustedes vieran la idea y ya en sus hogares pongan a volar su creatividad y hagan otro tipo de texturas. Como lo mostré en el ejemplo que traje en el día de hoy, podemos hacer texturas muy minuciosas, como podemos hacer texturas ya más grandes como el ejemplo que les traje. Entonces vamos a aplicar el barniz como último paso y ya vamos a ver cómo nos queda nuestro proyecto.
Para aplicar el barniz, como lo había dicho anteriormente, se debe hacer en un lugar muy ventilado, ya que si inhalamos mucho este aerosol es tóxico. Entonces nos vamos a hacer en un lugar más ventilado para que ustedes puedan ver el proceso. Esto es lo que le da la vida. Bueno, luego de haber aplicado el barniz, este es el terminado que nos da. Como les decía, en el acrílico es muy importante darle este terminado con el barniz para que no se nos vaya a pelar. Con el óleo ya lo pueden dejar así porque el óleo tiene otro tipo de terminado. Voy rotándolo para que miren cómo nos quedó. Como les dije en un inicio, es una serie de relieves muy básicos, pero que les van a mostrar cómo es el proceso con esta pasta para que ustedes se animen a hacer otro tipo de figuras. Entonces, así nos quedó el proyecto del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nuevamente recordarles que nos pueden seguir a través del canal de YouTube, Canal 8 La Unión. Ahí pueden ver el paso a paso de este proyecto y de los demás proyectos ya realizados en el programa. También recordarles que si me quieren seguir lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram que aparece en pantalla, y de igual manera también se pueden contactar con nosotros a través del número de WhatsApp que aparece en pantalla para participar en la rifa de este proyecto o para dejarnos sugerencias acerca del programa. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.